Lika se despertó en la oscuridad total. Temblaba y se balanceaba de un lado a otro, y la chica se dio cuenta de que lo que tenía dentro se movía. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Tales pensamientos rondaban su aturdida cabeza. Oyó una respiración agitada y pesada y sintió la presencia de alguien. Estaba terriblemente sedienta, tenía los labios secos y la lengua hinchada, pero aún así consiguió escurrirla. ¿Hay alguien aquí? Respóndeme, no te quedes callada, por favor. ¿Quién está ahí? Con ansiedad en la voz dijo Lika, intentando ver algo en la oscuridad. Somos nosotros, una voz temblorosa dijo alguien en algún lugar a la izquierda de Lika. ¿Dónde estoy? ¿A dónde vamos? La chica intentó aclarar la situación. Estamos en una furgoneta que nos lleva a algún lugar de las montañas durante mucho tiempo, respondió la misma voz. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Lika, conteniéndose a duras penas para no llorar por lo absurdo de lo que estaba ocurriendo, más parecido a un mal sueño que a la realidad. Lo último que recordaba era un aeropuerto en un país turístico montañoso, un hombre que la saludaba con un cartel en la mano, un coche en el aparcamiento al que la había llevado, y eso era todo. La oscuridad en la furgoneta, donde además de ella había otras 7 chicas asustadas como ella, no significaba nada bueno. La palabra, esclavitud, seguía apareciendo, aumentando la ya espantosa anticipación del final del viaje. A Leeka y al resto de las cautivas les unían 2 cosas. La primera era que iban en una furgoneta hacia un lugar desconocido y no por voluntad propia, y la segunda era que no habían comprado ellas mismas los vales para el país montañoso, alguien los había comprado de alguna manera. El chirrido de las ruedas, 4 segundos de ingravidez, un impacto terrible. La segunda vez, Lika se despertó en el hospital. Resultó que su furgoneta había caído por un barranco. El conductor murió en el lugar del accidente, y todos los demás fueron trasladados al hospital en estado inconsciente. Un idioma extranjero, interrogatorios policiales, ridículas acusaciones de narcotráfico, rebeldes tomando la comisaría. Todo el tiempo Lika se encontraba en una terrible postración, haciendo lo que se le pedía, hablando lo necesario, yendo a alguna parte, conduciendo, pero su conciencia estaba nublada. Un buen samaritano, que apenas entendía el habla, la llevó a la frontera. Apenas recordaba el camino de vuelta a casa. No tenía dinero, pero consiguió comprar en un paso fronterizo ilegal un anillo de boda con una piedra. Y Lika se encontró en su país natal y viajó por carretera hasta su ciudad natal, que la recibió con una desagradable lluvia fina y aguanieve. Por reflejos, Lika llegó a su apartamento y, sin desvestirse, se dejó caer en su cama natal. Durmió durante al menos 2 días, a veces saliendo de un sueño profundo y pesado y volviendo a caer en él una y otra vez. No sabemos cuánto habría durado si el silencio no hubiera sido cortado por un timbre estridente. Era la vecina de abajo. Nina, como le gustaba llamarse, atravesó rápidamente el umbral y, tras echar un cuidadoso vistazo al pasillo, cerró la puerta en silencio tras de sí. Hola, hacía mucho tiempo que no te veía. Y anteayer fui a ver tus ventanas iluminadas. Y luego 2 días de silencio, divagó Nina rápidamente, mirando a Lika de pies a cabeza. Bueno, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Hola, hola, sin mucha alegría dijo la casera. Entonces te lo contaré todo. ¿Qué hay de nuevo contigo? Preguntó por decoro. Tenemos todo igual, pero parece que tú has cambiado mucho, dijo la vecina con complicidad. El otro día vino tu marido y me insinuó que quería vender el piso porque te habías ido al extranjero con tu amante. Nina exhaló y se sentó en el sofá, esperando una respuesta. Miró fijamente a la desconcertada Lika, que estaba atónita por lo que oía, y luego se hundió lentamente en el sofá y habló en voz baja. Nina, querida, hay algo que no me gusta. Hablemos más tarde. Lo más suavemente posible intentó decir Lika. Yo misma iré a verte más tarde y te lo contaré todo. Por favor, ahora no. Acostándose tranquilamente en el sofá, susurró. Cierra la puerta, por favor. Lika se tumbó en el sofá y trató de entender qué le había pasado y, sobre todo, por qué. Llevaban 4 años casados, todo iba bien, no discutían mucho, no tenían prisa por tener hijos. Su marido era un hombre de negocios de éxito con una reputación impecable, que cuidaba con celo. Un rígido horario diario, constantes reuniones de negocios, código de vestimenta. La única excepción a su horario de los minutos de la vida era el domingo.
Este día de la apretada agenda de Antonio pertenecía enteramente a su familia, aunque últimamente incluso el domingo era solo un medio para mantener su reputación de buen padre de familia. El periodo de ramo y caramelo del enamoramiento pasó imperceptiblemente, con rapidez, y la vida entró en un curso medido y programado. Lika se acostumbró, era una chica adulta y se dio cuenta de que el romance no es eterno. Lika trabajaba como diseñadora de interiores, lo que también le llevaba mucho tiempo y esfuerzo, pero le interesaba y le resultaba rentable. En general, todo era normal. Pero era en esto, en la normalidad, probablemente, y se escondía la razón de su notable distanciamiento. Últimamente ambos querían una comunicación buena, interesante, fresca, no solo normal. Después de haber sobrevivido a la terrible viaje a lo desconocido, Lika tenía pocas dudas de que el viaje fue dado a ella por su marido no por nada, sino como una manera de deshacerse de la esposa molesto y ya poco interesante. Sin poner en peligro su reputación. Sin ningún tipo de divorcio, lágrimas, tribunales para dividir la propiedad y otros asociados con la ruptura de relaciones, innecesario y perjudicial para el alboroto. Bueno, que sea así, se cayó de amor, aburrido, bueno, solo el divorcio y olvidar, pensó perplejo Lika. Pero ¿por qué tan cruel, en la esclavitud? Después de todo, si no fuera por el accidente, el viaje a la montaña habría terminado así. No, no lo dejaré así. Voy a llegar a la verdad, decidió la muchacha. Y empezaré mañana, y ya está. Ese mismo día, Lika alquiló un apartamento no muy lejos del suyo, avisando a su vecina Nina de que no la había visto ni oído. Luego se tiñó y se cortó el pelo, cambió el estilo de su ropa y se compró unas gafas de sol grandes siguiendo todas las reglas de un detective. La vigilancia comenzó cerca de la oficina de su marido al final de la jornada laboral. Él salió como de costumbre, permaneciendo alrededor de 1 hora y media. Lika le siguió. Antonio no sospechó nada y siguió con su ruta, que, como señaló el detective, ha cambiado mucho últimamente. Escondida a espaldas de los transeúntes, Lika siguió a Antonio hasta el restaurante. Su marido entró, donde, como se vio, le esperaba una morena brillante con un vestido rojo. Se notaba que se conocían desde hacía tiempo y que no eran relaciones de negocios. Después de cenar, la pareja se fue a casa, al apartamento de Antonio, que había comprado recientemente cerca de su oficina. Argumentando que así podía ahorrarse un par de horas de trabajo y no estar parado durante horas en un tráfico terrible de camino a casa. Lika regresó al apartamento de alquiler y se tumbó en la cama, con la esperanza de dormirse rápidamente, pero sus pensamientos la mantenían despierta. Le inquietaba la indiferencia con que percibía la presencia de la amante de su marido y la ecuanimidad que le permitía observar a la pareja a tan corta distancia. Se dio cuenta de que no podía prescindir de ayuda y repasó en su mente a todos sus amigos y conocidos. Y entonces se le ocurrió una idea. José, ese era quien podía ayudarla. Después de la escuela apenas se habían visto, pero Lika sabía que el guapo admirador de la escuela había abierto una agencia de detectives privados después de la academia. Sencillamente, no había mejor candidato. Se apresuró a buscar su número de teléfono y concertó una cita para mañana. Por la mañana, Lika le reconoció de inmediato. La misma postura, el mismo pelo revuelto, el mismo estrabismo. José, hola, se abalanzó feliz al abrazo amistoso de un antiguo compañero de clase. ¡Qué alegría verte! Hola, yo también me alegro de verte. Un poco desconcertado, José abrazó suavemente a su antiguo compañero de clase. Intercambiaron preguntas de rigor, respuestas sobre la vida y los negocios. Entonces Lika se precipitó en un ataque verbal. José, me perdonas, pero vengo a ti por negocios, sin preámbulos, soltó la chica. Bueno, ya me conoces, yo no vago por las afueras de la calle, voy directa a la recta y a la meta. Intentó suavizar su asertividad y contó su historia, sin ocultar nada, con todos los colores y detalles. Lo único que Lika ocultaba era su obsesivo pensamiento de venganza. Amiga, ¿y te das cuenta de que estás en el país sin documentos, ilegalmente? ¿Te has puesto en contacto con las autoridades?, preguntó José. Lo entiendo, pero te das cuenta de que si voy a la policía, mi marido sabrá inmediatamente de mí, que he venido aquí, me denunciará definitivamente y me devolverá el pasaporte, pero necesito un poco de tiempo y tu ayuda. Quiero resolver esto por mi cuenta. No creo que mis aventuras sean una mera coincidencia.
dijo la chica con tanta seguridad en su voz que José solo esbozó una sonrisa significativa. No hay problema, yo te ayudaré. Se organizarán vigilancias, escuchas de foto y vídeo, lo siento, no puedo, ilegales. Se puede indagar en Internet, se puede ir a través de amigos, conocidos, contestó inmediatamente José de forma empresarial. Gracias amiga, sabía que siempre podía contar contigo. Con sincera gratitud respondió Lika. No te preocupes, todo se solucionará. Te ayudaré con la policía, estamos en el mismo bando, contestó José con seguridad, tratando de tranquilizar. Lika estaba nerviosa tras su encuentro con José. En su cabeza había diferentes pensamientos sobre el desarrollo posterior de los acontecimientos. Después de pensarlo mucho, ya estaba segura de que no solo quería saber la verdad, sino también vengarse de su marido, del traidor y de su amante. Pero aún no sabía cómo. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. Se apresuró a coger el auricular con la esperanza de que fuera José. Y efectivamente, era él. Quedaron en verse en el mismo lugar de antes. ¿Cuánto has averiguado?, preguntó Lika con indisimulado interés. Sí, hay información sobre tu marido y su amante, respondió orgulloso José y empezó a contarle todo lo que pudo averiguar. Mucho de lo que dijo, Lika ya lo sabía. La noticia era que la amante de su marido, Sara, es una famosa presentadora de televisión. Han estado saliendo durante aproximadamente un año y el hecho de que el billete al infierno para el rival ordenó que era ella. ¿Alrededor de un año, dices? Con ira no disimulada dijo Lika. Bueno, ya nada puede detenerme. Con un cierto grado de obsesión ella dio a conocer su deseo secreto. ¿Qué pretendes?, se alarmó José, conociendo bien el carácter de una antigua compañera de clase. No tendrán que matar a nadie. Lo celebrarán en su restaurante favorito. Y les daré una sorpresa. La esposa infiel continuó en serio. Oh, eres una verdadera pieza, amigo mío. Espero que sea sin bajas, preguntó bromeando el detective. Depende de cómo resulte, dijo Lika alegremente y añadió. Yo me limitaré a darles la enhorabuena y lo haremos todo. No hay problema, respondió José. ¿Eso es todo? No. También necesito un vídeo muy indecente de esta pareja. Lo entiendes, ¿verdad?, expresó torpemente su petición Lika. Una venganza sucia. No lo haré yo mismo, pero conozco a gente que sabe cómo hacerlo y por una tarifa hará el trabajo. Respondió el detective y se apresuró a despedirse. Lika también se sentía fuera de lugar, pero el deseo de fastidiar a la pareja que la había sometido a tales pruebas era mucho más fuerte que cualquier tormento moral. José no falló como Lika había previsto. Antonio estaba reuniendo a una gran compañía en el restaurante del jefe para celebrar su cumpleaños. La palabra favorita de su marido para tal celebración, con un comentario sarcástico para su ofendida esposa. El vídeo indecente también estaba disponible en calidad decente. ¿Quién y qué hace qué? Bajo los suspiros y gemidos lánguidos se entendía claramente. Los 2 días restantes antes de que el tiempo X Lika pasó con beneficio visitó un salón de belleza, limpiado por más plumas de confianza antes del vuelo, compró un vestido rojo precioso. Era el color que llevaba Sara cuando la vio por primera vez en el restaurante. Todo estaba pensado y listo. El día anterior, José había vuelto a llamar y le había dicho que se había reunido con agentes de la ley que estaban muy interesados en el caso, y que incluso podrían contribuir a las felicitaciones. Lika estaba decidida, tenía un plan de acción claro en la cabeza y una confianza extraordinaria en el éxito del plan. Lika entró en el restaurante unos 20 minutos después del último comensal y se acercó a la barra. Los amigos de Antonio estaban sentados a su lado, los socios y la élite del partido un poco más lejos. Menudo público, justo lo que necesitas para ver el espectáculo. La vigilante observó complacida y se dirigió con confianza hacia el cumpleañero. ¿Tú?, preguntó Antonio con salvaje sorpresa, intentando levantarse de la mesa al mismo tiempo. ¿Cómo es que estás aquí y por qué? Apenas conteniéndose para no gritar, preguntó. He venido a desearte feliz cumpleaños, mi amor, fingió con voz tierna el vengador. Gracias, por supuesto, pero no deberías haberlo hecho. Tratando de ser cortés, susurró el cumpleañero. Soy tu legítima esposa y no podía perderme semejante celebración. Dirigiéndose al público, Lika recitó con una sonrisa un texto bien aprendido. Además, quería daros las gracias a ti y a tu amiga por un viaje inolvidable a las montañas.
Lika señaló a Sara, que se escondía tras el cristal, roja como el cáncer, e hizo un gesto hacia el plasma. Aquí tenéis mi regalo, amantes, disfrutadlo. Todos se volvieron hacia la pantalla y se quedaron mirándola. Al principio hubo un silencio sepulcral, luego fue sustituido por susurros, exclamaciones, y el ruido siguió creciendo. Los importantes socios de Antonio abandonaban el restaurante a toda prisa, sin despedirse siquiera del cumpleañero. Tras ver los primeros fotogramas de tan informativo vídeo, Sara se precipitó hacia la salida, pero fue detenida por un hombre que, junto con el detective, se encontraba imperceptiblemente cerca de la puerta. No se apresure, tenemos que hacerle unas preguntas, dijo el desconocido, haciendo ademán de mostrar su identificación oficial. Todo ha salido bien, se acabó la fama, dijo triunfalmente Lika y con una sensación de logro se marchó. Ya no le importaba por qué le había pasado todo aquello. Le esperaba un futuro limpio, y de ella dependía crearlo.